Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Bueno, mi querido José Luis García, doctor y terapeuta, estamos hablando en el pasado viernes acerca de la autoestima. ¿Cómo elevar la autoestima? ¿Para qué elevarla? ¿Por qué la vamos a elevar? ¿Y de qué manera? Claro que sí. Sí, mira, lo que pasa es de que nosotros, todas las personas, vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros pensamos que valemos. ¿Por qué hago esta separación o este señalamiento? Como veíamos el viernes, la palabra autoestima está conformada por auto y estima. Auto, de que es por sí mismo, y estima, que tiene que ver con el valor. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se enfrenta a la vida? Al enfrentarse a la vida, lo que va a hacer es que va a resultar sus valores y las partes que lo integran moralmente, lo van a integrar y lo van a confrontar a una sociedad, y entonces ahí va a encontrar que si verdaderamente vale o no vale. ¿En qué sentido quiero decir esto de la valía de las personas? En muchas ocasiones simplemente se nos repite una frase que dice, tú vales mucho. Entonces, normalmente, cuando yo hago esta pregunta, sobre todo cuando me invitan a dar conferencias, yo les pregunto, ¿cuánto valen? Y todos dicen a una sola voz, ¡valemos mucho! Y esto es algo así como una repetición. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que a nosotros, por ejemplo, si hablamos de nosotros los latinos, nosotros normalmente estamos ocupando los puestos de menor categoría en las organizaciones. Aunque es cierto de que hay algunos que han podido florecer y han podido tener niveles de éxito, si nosotros lo vemos como grupo étnico, bueno, pues nos toca la parte más sufridora, ¿verdad? En donde pues es las personas que trabajan en el campo, en la limpieza, en la jardinería y todas estas cosas que no requieren de mucha preparación. Ok, ahí es en donde nosotros nos podemos dar cuenta cuál es la autoestima real. Porque muchas veces las personas tienen algo de preparación mayor que otros individuos, pero la autoestima está muy baja. La misma persona está diciendo de sí mismo, yo no valgo. Esto puede ser un gran obstáculo. Déjame decirte algo que existe cuando una persona o un individuo cree que es inferior a lo que realmente es. Ahorita vamos a crear una imagen mental y nos vamos a transportar a un circo. En un circo normalmente están los elefantes, hay varios animales, pero generalmente hay elefantes porque los tienen por su propia fuerza. De hecho, arman esas pesadas carpas a través de la fuerza de los elefantes. Entonces, un elefante, a través de una polea, tiene la fuerza suficiente para cargar esa lona tan grande y subirla hasta ese mástil, ese pilar central, y puede levantar toda esa lona y colgarla hasta la parte de arriba, y ya simplemente el ser humano lo amarra. Entonces el elefante tiene mucho poder, tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza. Sin embargo, cuando ya le dicen, ahorita ya no te necesito, quiero que estés en un lugar, le ponen una cadena a una pata y lo clavan al piso. El elefante tiene el poder, la fuerza y tiene todo lo necesario, el peso, para arrancar con una sola acción, arrancar y romper esa cadena o sacar ese clavo que está al piso. Pero ¿por qué no lo puede hacer? Porque desde bebé lo amarraron y le dijeron, y le hicieron creer que esa cadena tiene más poder y más fuerza que el elefante mismo. Entonces un elefante se queda ahí amarrado, porque el elefante está convencido de que esa cadena tiene más fuerza y tiene más poder que el propio elefante. Y eso no es cierto. Si hablamos de autoestima, a este elefante se le hizo creer que él tenía menos fuerza que la cadena, pero con esa misma fuerza él puede levantar una lona que pesa toneladas. Ese es un ejemplo claro de lo que es la autoestima en las personas. Hay veces que hay personas que tienen
una inteligencia, que tienen una habilidad, que tienen una sensibilidad, que tienen un conocimiento, que podían sacarle jugo como no tienes idea. Pero les han dicho que son inútiles, que son tontos, que no pueden llegar a ningún lado, que siempre tienen que depender de alguien más. Entonces, esa persona con todo ese potencial, como está convencido de que no vale nada, hasta ahí llega sus posibilidades. ¿Cómo ves, Paquito? Pues fíjate que yo conozco personas que realmente son valiosas, que están troqueladas con oro puro, porque son sinceras, porque son trabajadoras, porque son sensatas, porque son muy creativas y tienen una gran fuerza humana, pero sin embargo creen poco en ellas y dicen, ¿sí? Poco valgo, me siento inferior. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pueden hacer estas personas para autorredimirse, para rescatarse, para alcanzar el sitio que merecen? Claro. Mira, hay varias formas, pero depende mucho de la edad de la persona, porque si por ejemplo estamos hablando de un niño cuando está en la formación, entonces este trabajo le corresponde a los papás. Los papás son los que le tienen que empezar a decir, no solamente decir, sino también hacer. ¿Qué quiero decir con estas dos cosas? Yo le tengo que decir a mi hijo que es inteligente y que va a ser una persona de éxito, pero al mismo tiempo le tengo que decir que no es gratis, que tiene que estudiar, que tiene que prepararse, que tiene que trabajar. ¿Y por qué tiene que venir estas dos cosas de manera conjunta? Si yo solamente le digo a mi hijo, tú vales mucho, pero no le digo que también tiene que hacer la otra parte, la parte de conocimiento y de preparación, y entonces cuando él se enfrenta a la vida diaria, se va a llevar una triste realidad, como ahorita lo que hablamos, ¿verdad? Los niños se desarrollan como si fueran ciudadanos americanos, pero sin papeles, tarde o temprano van a encontrar puertas cerradas. Eso mismo pasa con los trabajos. Yo le puedo decir a mi hijo o a mi hija, hijo, tú vales mucho, pero cuando llegan a una compañía y no saben hacer nada, la compañía no los va a contratar para un puesto de elevado nivel. La compañía los va a contratar de acuerdo a lo que saben hacer. Entonces, cuando una persona tiene la preparación necesaria, entonces va a poder también utilizar y va a poder colocarse en mejores puestos. Tiene que venir de manera combinada. Esto hablando de los niños, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si un adulto ya tiene destrozada su autoestima? Lo primero que tiene que hacer una persona es encontrar a alguien que le ayude a conocer su valor real. Que de una vez sirva de anuncio, ese es parte de mi trabajo como entrenador familiar. Porque yo tengo exámenes y tengo manera de poder analizar a la persona y encontrar sus valores ya sea tanto en actitudes, en conocimiento, en capacidades y en moral y en todo este tipo de cosas que le van a dar un valor real a la persona. Si encontramos que alguien no los tiene, entonces el individuo se puede esforzar por lograrlos, de tal manera que cuando los logra, ya la persona también queda convencida de que su valor es un valor más alto de lo que le hicieron creer. Otra forma es cuando yo estoy a un lado de una persona que esa persona se considera que no vale nada, entonces yo también puedo ayudarle, primeramente diciéndole cuáles son los valores que tiene y después ayudándole a alimentarlos. Quiero darte un ejemplo. Vamos a pensar que yo en la calle conozco a una persona, comenzamos a platicar, tenemos cierta afinidad amistosa. Y me encuentro de que está en los niveles más bajos en todos los aspectos. Pero yo comienzo a confesarle, comienzo a decirle las habilidades que él tiene, y de la misma manera yo le puedo ir diciendo, amigo, estudia, amigo, prepárate. Esto que haces que está mal hecho, no lo hagas, no te conviene. Esto que estás haciendo bien, síguelo haciendo. Entonces, ya mi labor como amigo es impulsar a la otra persona. Olvídate si hablamos del matrimonio. Esto es algo vital en el matrimonio. La mujer va a ser el resultado de lo que el hombre está fincando en la mujer, y el hombre va a ser el resultado de lo que la mujer finca en
el hombre. Así es de que siempre va a haber estas dos alternativas. Lo que yo voy a hacer por mí mismo y lo que las otras personas me van a ayudar a hacerlo. Otra posición es con quién estoy, qué tanto yo voy a apoyar a esa persona para que sea mejor y qué tanto la voy a ayudar a convencerse de que es alguien que tiene valor. En nuestra comunidad encontramos muchos ciudadanos que son muy conformistas, que se conforman con lo poco que tienen, porque quizás en sus países tuvieron menos de lo que tienen hoy, pero no se dan cuenta que pueden explotar más todavía y tener más y progresar más y ser más grandes todavía. ¿Qué les aconsejaría a esta gente que se conforman con poco solo porque tienen un poco más que lo que tuvieron en sus países, para que seamos una comunidad más florecente, más en desarrollo, que una comunidad que se dice, ok, tengo un trabajo, tengo un apartamento y como tengo mi fin de semana libre me puedo ir a tomar un six pack, un 6 de cerveza el fin de semana? ¿Qué les puedes decir a estas personas? Oye, José Luis, en ese sentido nada más agregar, por ejemplo, hay gentes que solamente se conforman con pagar la renta, es correcto, con tener para la comida y para lo mínimo de la existencia, y como dicen aquello del que poco pide, poco merece. Y sabiendo que pueden obtener más. Claro que sí. Entonces tú, ¿qué mensaje le das a esa gente, José Luis? Bueno, cuando existe ya una característica de conformismo que fue fincado y fue establecido desde la tierra de origen, la persona tiene que tener un despertar. Y este despertar es derivado de que el conformismo llegan a un nivel en donde ya se sienten a gusto y ahí ya no quieren hacer nada más. Verdaderamente depende de quién está a un lado de esa persona. Puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser un amigo, puede ser alguien que está preocupado por nuestra gente. Y entonces comenzar a convencer a la persona que puede lograr más, que no tiene por qué conformarse con lo más bajo de esta sociedad, sino que puede tener una mejor calidad de vida. Cuando una persona acepta que puede tener un mejor nivel de vida, entonces ya podemos trabajar. No podemos obligar a nadie a ser mejor de lo que la persona quiere ser. Entonces, cuando la persona decide y dice, ok, creo que sí puedo esforzarme y ser alguien mejor, pero ¿cómo lo hago? Ahí es cuando entra la buena palabra del amigo, de la esposa, o en mi caso, del entrenador familiar, del entrenador de vida. Porque vamos a comenzar a abrirle los ojos de la gran cantidad de cosas que puede tener acceso, y no solamente porque alguien quiere tenerle y mantenerle el pie en el cuello para poder explotarlo, sino que tenemos que cambiar su visión. El secreto es una visión. ¿Cuál es la fotografía que tienes en tu mente del éxito? Esa fotografía puede ser cambiada. Y este cambio de fotografía puede ser el resultado de las personas que tenemos alrededor, o alguien que me está escuchando dice, yo ya no estoy conforme con lo que tengo, necesito cambiar. Y ahí es cuando comienza el cambio, cuando uno ya decide quitarse de ese conformismo. Tiene que ser algo interno, más que todo, ¿no? Definitivamente. Una cosa... Oye, José Luis y Maestro Noguera, esto está terminando. José Luis, ¿con qué te despides? ¿Con qué mensaje para que aquellas personas conformistas, para que aquellas personas que se quieren, que se aman muy poco, qué es lo que tienen que hacer para vivir con furia, para realmente tener capacidad de análisis, voluntad de ser mejores? Mira, Paquito, yo tengo más de 35 años estudiando el comportamiento humano, y escúchame bien, nunca he visto una persona que no pueda ser mejor de lo que es actualmente. Nunca. Dicho de otra manera, siempre podemos ser mejores, siempre podemos mejorar lo que somos, siempre. Lo único es de que tenemos que trabajar en eso. Muy bien, y ahí José es Luis. en donde yo me atrevería a ofrecerme de que cualquier persona que quisiera tener eso, écheme una llamadita. ¿Qué teléfono? La llamada es gratis, 909-973-7979, o en mi web es venalavida.com, venalavida.com, y con mucho gusto les vamos a ayudar.